¿Qué queréis hacer? A cualquiera de los dos. A ver, voy tomando notas. ¿Tu nombre? Ana. Vicente. Primero, Alejandro, Vicente. ¿Alguna palabra más? ¿Cómo? Gabriel. Gabriel. Bueno, Antonio. Bueno, pues estás... Bueno, pues Ana, cuando quieras. Sí. Bueno, agradecer esta síntesis apresurada de los grandes leitmotivs verdaderamente que mueven el mundo, y quedarse en lo demás es anecdótico siempre. Yo digo, no, es entretenernos en ver el árbol y no mirar el bosque, o el dedo y no la luna. Entonces, quería preguntar, por ejemplo, ¿en qué medida Chile inauguró o reinauguró o reforzó esto que usted viene atribuyendo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se atribuye a Rousseau, pero yo creo que fue Diderot el que citó el día que dijeron esta tierra es mía, alambraron y dijeron esto es mío, y los demás lo dieron por bueno. Ese día se fue todo a tomar viento y era solo la tierra. Ahora ya estamos, el capitalismo evidentemente se ha reconocido y adopta las nuevas formas, y con nuevas tecnologías ya esto es, no sé dónde nos va a llevar. Y bueno, la pregunta es la de Pinochet, y después también, vamos, la de Chile, que la teoría del shock famosa. Sí. Y entonces, para que nos acostumbráramos a lo que iba a venir, yo creo, ¿no? Inauguró esta era. Y después decir que los medios de comunicación, evidentemente, si siempre he tenido claro que hay algunos como La Sexta que están jugando a ser demócratas y a tener debates, no es más que un juego perverso, increíble. Ahora mismo se pasan el día entero, me dedico a ver y a hacer, en mi profesión es exclusivamente Cataluña. No se habla de ninguna propuesta de gobierno, no se habla de reivindicaciones, no se habla de necesidades, no se habla de propuestas de ningún partido. Centran el debate Cataluña, Cataluña y Cataluña. Y después, cuando vengan los supuestos programas, se hablará de pasada, irá uno entre 5 que le llevarán la contraria y casi no le dejarán terminar de hablar, y está visto, es el de Jordi. O sea, por tanto, verdaderamente la esperanza es buena. Muy bien. Vamos a dar 2 palabras más, aunque tengo tomadas 5, pero 3 palabras contestan y seguimos. Alejandro. Hola, buenas. Muchas gracias. Mi pregunta va para ella, sobre todo porque es especialista jurídica, y es qué mecanismos existen desde el derecho internacional para volver imprescriptibles los delitos económicos y ambientales, como por ejemplo, si los de lesa humanidad no prescriben, por ejemplo, los crímenes económicos entre 1770 y 1933 en la India, por aplicar leyes de libre mercado, por ejemplo, exportaciones en momentos de máxima hambruna que provocaron 60 millones de muertos. ¿Qué manera hay de no exonerar de su responsabilidad, por ejemplo, al Imperio Británico, teniendo en cuenta que además en ese momento eran parte del Estado? Y, bueno, ¿de qué manera podría el derecho internacional legislar eso, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que ha pasado, pero también cuando esas políticas vienen de organismos internacionales como el FMI, que provocó también la hambruna en Níger en 2005 o en 2006 en Somalia, que con sus propias políticas pues ejercen estas muertes, pero están protegidos por sus propios derechos y también por los tratados de libre comercio que adquieren a través de la deuda y la financiarización. Eso quizás ya lo puedes contestar un poco más. Muy bien. Vicente. Sí, una pregunta a nuestra compañera, más que una pregunta es una reflexión. En el hecho de estos crímenes, donde para definirlos tiene que haber un sujeto, un verbo, un predicado. El verbo y el predicado lo tenemos claro, que se está matando, y se está matando a muchos y así. Pero cuando me quiero buscar el sujeto, en función del problema jurídico que puede surgir, ese que tanto se beneficia del crimen, pues al final, esa línea final, es un señor o unos señores que viven muy bien ausentes de esta realidad,
que saben que se benefician, pero no son conscientes ni les preocupa quién se perjudica. No les podemos llamar criminales. Criminal sería el sistema. Ahora, si queremos avanzar jurídicamente, habrá que buscar un criminal, ¿no? Y en cuanto al compañero que ha intervenido, me ha gustado mucho su síntesis, con algunas reticencias, pero bueno, voy a un asunto. ¿En qué situación estamos? ¿Hacia dónde vamos? Ahora mismo hay un debate de los jóvenes que se están movilizando y nunca se movilizaron para lograr un planeta, para salvar un planeta. Bien, muy bien. Se va a poner en marcha una dialéctica inevitable en los próximos años. Unos para salvarlo y otros para seguir viviendo con la comodidad con que viven. Sea cual sea el resultado, si ganan los malos o si ganan los buenos, creo que ahí está claro quiénes son cada uno de ellos. Si ganan los malos, está claro que vamos a una clase trabajadora, a la cual hay que buscarle un nuevo nombre, porque no son ni esclavos ni proletarios, van a ser otra cosa, muy degradada, con incluso algunas libertades, pero con menos salario y más horas de trabajo. Si ganan los buenos, no por ello, con un planeta más limpio, con un aire más puro y un agua más transparente, vaya a mejorar la condición de los trabajadores, o lo que se llame luego, porque estos jóvenes no van luchando, no van expresando una lucha de clases, que sería muy simple, bastaría con aplicar las normas del desarrollo sostenible, que no están todas contenidas en su lucha, para conseguir que en esta dialéctica se mejoren las condiciones y las relaciones de producción, cosa que no se está planteando. Me temo que vayamos por el camino que vayamos en esta futura dialéctica, la lucha de clases va a seguir implacable y las gentes de a pie nadie nos garantiza que estemos mejor. Lo cual me lleva a una pregunta clásica de la izquierda y antigua de un siglo. Es difícil de contestar, pero ahí os la dejo a los dos. ¿Qué hacer? Muy bien, pues van a contestar esta primera ronda, luego seguimos con las palabras pendientes y pedimos alguna más si es que hay. ¿Quién empieza? ¿Livia? Bueno, creo que sobre la cuestión de Chile el compañero le va a poder responder mejor, porque yo sobre esos asuntos no conozco en profundidad, por lo tanto le voy a ceder la palabra a él. Sobre el tema de la cuestión jurídica que planteaba Alejandro, mira, la verdad que el derecho es perverso, es así. Imprescriptibilidad de los crímenes. Los crímenes contra la humanidad efectivamente son imprescriptibles, pero ¿qué ocurre? Los crímenes o tienen un marco jurídico positivo, por lo tanto, en el momento de cometerse el crimen, ese crimen tiene que formar parte de una norma que sea estricta, que sea escrita y que además sea predecible, por lo tanto, no se puede aplicar. Crímenes anteriores a cualquier regulación jurídico-positiva de crímenes contra la humanidad, que el primer instrumento que recoge esos crímenes es el Tribunal Internacional Militar de Nuremberg, pues poco tenemos que hacer. ¿Qué pasa con la norma consuetudinaria? Es decir, la norma que no está escrita. Pues la norma consuetudinaria tiene una trampa también, y esa, ¿qué es la trampa? Que para que una norma consuetudinaria obligue al Estado, uno tiene que participar de esa práctica, la práctica tiene que ser constante, tiene que ser permanente, tiene que darse en el tiempo y además tiene que haber lo que llaman el elemento espiritual, es decir, el Estado tiene que sentirse obligado por dicha práctica. Por lo tanto, ahí tenemos la otra trampa también. Por lo tanto, es muy difícil aplicar instrumentos jurídicos internacionales que regulan crímenes contra la humanidad a sucesos, hechos, acontecimientos que hayan ocurrido previamente a la regulación jurídico positiva de esa norma. Entonces, eso por un lado. Con el tema de los organismos internacionales, ¿qué ocurre? Es la otra discusión clásica que tenemos en el derecho internacional. Al final, ¿cuál es el sujeto primigenio del derecho internacional? ¿Cuál es el sujeto por excelencia? El Estado. El Estado. Entonces, las organizaciones internacionales no están comprometidas
por la mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales por los que sí están comprometidos los Estados. ¿Por qué? Porque las organizaciones internacionales son funcionales a sus objetivos y las normas que les obligan son fundamentalmente los tratados constitutivos. Que las normas que vinculan a los estados que forman parte de las organizaciones internacionales, vinculan a las organizaciones internacionales porque son los estados los que toman las decisiones a través de sus órganos. Eso es una cuestión que efectivamente está en debate, pero a día de hoy no se ha llevado a juicio ningún organismo internacional por graves crímenes que se han cometido, entre otros los grandes proyectos, megaproyectos que financian en países donde sabemos que ha habido víctimas y gravísimas violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, hay una enorme dificultad con respecto a los crímenes ambientales, que es uno de los crímenes que yo considero que más cerca se encuentra de integrarse a la categoría de crímenes internacionales. De hecho, la Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano codificador de las Naciones Unidas, ya discutió esta cuestión en el proyecto de artículos sobre la paz y la seguridad, el proyecto de artículos sobre crímenes contra la paz y la seguridad internacionales, y de hecho los crímenes ambientales estaban integrados dentro de la categoría de crímenes contra la humanidad. Luego se sacó de esa categoría y se definió como un crimen internacional, pero también hay que tener en cuenta la época en la que se discutió. La época muy vinculada a la Guerra Fría, por lo tanto, crímenes ambientales vinculados con armamento nuclear, etc. Es decir, los crímenes ambientales tal y como los reconocemos hoy, que son crímenes ambientales muy vinculados a los proyectos económicos, no aparecen tampoco recogidos. Sin embargo, es mi opinión, que no dentro de mucho tiempo veremos cómo los crímenes ambientales pueden formar parte de una categoría de crímenes internacionales. En este sentido, quiero también comentar, he hecho referencia antes al caso de la Texaco Chevron, que es un caso además paradigmático porque es que reúne todos los elementos, es que es una cosa impresionante. Pues bien, los abogados de las víctimas presentaron una comunicación a la Corte Penal Internacional sobre los crímenes que se habían cometido en la Amazonía, los crímenes ambientales y otros crímenes vinculados a la contaminación masiva que sufrió y que de hecho a día de hoy sufre la región. Pues bien, la Corte Penal Internacional rechazó la comunicación, es decir, no entró a investigar la denuncia. ¿Por qué? Porque decía que el crimen estaba fuera del ámbito material del Estatuto de Roma. Es decir, a día de hoy es muy difícil perseguir esos crímenes. De hecho, es difícil perseguir otros crímenes que de alguna forma podrían solaparse o podrían integrarse con crímenes que ya están reconocidos. La cláusula actos inhumanos. La cláusula actos inhumanos La cláusula actos inhumanos, el Estatuto de Roma tiene definidos muy bien los crímenes: homicidio, desplazamiento forzado, torturas, violaciones sexuales, mutilaciones, apartheid, y luego tiene una cláusula final que dice y otros actos inhumanos que generaren un sufrimiento, y esa cláusula se ha querido utilizar para integrar otro tipo de crímenes que no están estrictamente enumerados dentro de lo que es, en este caso, el artículo 7 del Estatuto de Roma. A día de hoy ha sido muy difícil integrar crímenes en los que no se demuestre que ha habido un daño físico directo provocado por un acto de violencia muy relacionado con los conflictos y con las formas violentas más clásicas, sin tener en cuenta a lo que yo hacía referencia antes, que son a las otras formas violentas de interacción social. Es decir, y como magistralmente pues ha explicado el compañero hoy, el mundo no está asolado solamente por conflictos armados o por conflictos armados clásicos. Hoy estamos sometidos a otra violencia estructural, generalizada, masiva, que deshumaniza la vida y que destruye el mundo, la Tierra, nuestro planeta, etcétera. Entonces, armas jurídicas, hay que seguir intentándolo, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para integrar tipos, hay que seguir trabajando por definir tipos nuevos,
hay que seguir trabajando para que esos tipos puedan incorporarse también a los crímenes internacionales, a los delitos internacionales, y es una labor farragosa porque, pues, como pasa en todos los ámbitos de la vida y en el profesional más, y en el derecho más todavía, somos estrictamente ortodoxos. Entonces, cualquier propuesta que sirva para romper los esquemas inflexibles que tenemos, pues no es bien acogida, pero aún así, pues creo que hay que seguir dando la batalla también en este campo jurídico, que es más feo, que es más engorroso, pero que hay que seguir hacia adelante. Nadie nunca pensó que se podría juzgar no a estados, porque no se juzga a los estados, pero sí a los criminales de guerra, líderes políticos, por crímenes contra la humanidad, por crímenes que cometían contra su propia población, porque esa era una cuestión de la soberanía de los estados. Ahí nadie se podía meter, allá tú con lo que hagas. Somos estados soberanos, somos iguales, somos independientes, yo ahí no puedo hacer nada. Después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, de eso nada, ustedes son unos criminales y tienen que pagar por eso. Entonces, algún día, como decía nuestro querido Manuel Ollé, los crímenes económicos también se podrán ver juzgados en tribunales nacionales o internacionales. Oye, sí, te rascas el micrófono. Ay, perdón. No, yo también tampoco me he dado cuenta. Bueno, igualmente, como dice Livia, efectivamente tenemos que insistir como el agua hasta horadar la piedra, ¿no? Y en el sentido, digamos, también de nuevo recordar la importancia de la movilización social, porque efectivamente después de la Segunda Guerra Mundial se juzgó a los criminales de Nuremberg, pero también en Argentina, gracias a la movilización social, a las madres de Plaza de Mayo, a los movimientos sociales, efectivamente se ha logrado juzgar a criminales, cosa que realmente se mantiene bastante, digamos, poco rescatado a nivel mundial, ¿no? Porque evidentemente es un ejemplo muy... Sí, querías decir. Bueno, y puedo hacer un inciso. Hablando de Argentina, este año se ha dictado la sentencia contra la Ford por su vinculación con los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura. Por lo tanto, o sea, ya vamos un poco más allá. No es solamente hacer responsables a aquellas personas que forman parte de la estructura del Estado, sino también de las clases dominantes y el poder económico. Sí, sin duda, y además esto es una cuestión muy importante. Además, yo tengo que decir orgulloso de que mi título más preciado, siempre lo digo, es haber sido delegado sindical en la Córdoba revolucionaria de los 70, y de hecho esto que acaba de señalar me toca muy de cerca, porque efectivamente nos consta que las grandes empresas evidentemente señalaban a los activistas y obviamente son por lo tanto corresponsables, ¿no? Lo que decía la compañera respecto a Chile es muy importante lo que señalas, porque evidentemente Chile es un punto de ruptura. Es decir, un punto de inflexión, más que de ruptura, de inflexión. En el sentido que al fin y al cabo, decía yo que antes el fascismo clásico era el fascismo de los dictadores que utilizaban el Estado y sus empresas. En realidad, con Pinochet, con Friedman y Hayek, que son los mentores de los Juan Rayo, de los Daniel Lacalle, de todos de extrema derecha neoliberal fascista, porque hay que decirlo, es el nuevo fascismo. Estos lo que pensaron que efectivamente ya no necesitaban a las empresas públicas para transferir recursos, es decir, las fundiciones. ¿Por qué había fundiciones muy grandes aquí? Porque las fundiciones producían a 100 y le vendían a 50 a las grandes empresas, de esa manera ganaban directamente ya de partida. Y en ese sentido, también por lo tanto, ya no hacía falta las camisas pardas tanto, ya estaban directamente los equipos de tarea que se llamaban los escuadrones de la muerte, que se utilizaron tanto en Chile de Pinochet, en Videla, en la Argentina de Videla, etcétera, que lo hacían con, digamos, la nocturnidad y alevosía, dejando limpio, digamos, entre comillas, al Estado, y también sin necesidad de apelar a esos elementos que en algún momento también apelaron. Y en ese sentido decía, Chile representa el modelo del nuevo neoliberalismo fascista o neofascismo neoliberal, que insisto, hay que entenderlos como dos elementos de una sola identidad. Sí, no es posible el fascismo si el neoliberalismo, no es posible hoy el neoliberalismo sin el fascismo. Obviamente reservan las tropas de asalto para una situación desmadrada que de momento no hace falta, pero sin duda es crucial, porque ellos efectivamente instauran una situación en la que, por otra parte, digamos, implantan un modelo económico en el cual la desigualdad es la norma. Chile es
junto con Brasil, el país más desigual de América Latina, el más desigual de la OCDE, y obviamente, pero sin embargo, resulta que aparece con un buen dato en términos de desarrollo humano comparable al de Argentina, incluso ahora superándole. ¿Pero por qué? Porque en última instancia hace una política asistencialista de, digamos, generar condiciones para que la pobreza extrema no sea tan notoria, y de esa manera tenemos un mundo con una desigualdad descomunal, pero que con los ratios para ser de clase media hace falta ganar $300, 250 euros al mes, o sea, para ser de clase media según los criterios del Banco Mundial, con lo cual ya vemos lo que significa eso de ser clase media en este orden. De manera tal de que tenemos que pensar que efectivamente el modelo de Pinochet, el modelo de Videla es el modelo. Es el modelo que en algunos lugares hizo falta que se aplicara el terrorismo de Estado. En otros, como en Gran Bretaña con Thatcher, o en Estados Unidos con Reagan, que lo universalizó, no hace falta. Hacen falta, ya cumplen ese papel los partidos socialdemócratas normalmente para conseguir las reformas laborales. Lo hacen los partidos de derecha, las refrendan los socialdemócratas para mantener este orden, en última instancia, criminal con apariencia democrática, ¿no? Y ahí tenemos que en última instancia se siguen, digamos, desahuciando a la gente, se la sigue empujando al suicidio. El número de suicidios ha aumentado de forma descomunal en las últimas décadas en todo el mundo por gente que directamente no tiene condiciones suficientes para la vida. Hay gente que evidentemente no tiene acceso al agua, y ahí veo a Liliana, gran compañera quincenera, que además está siempre en la cuestión del agua, que es una cuestión crucial, a la cual no tienen acceso millones de personas en el mundo, porque está contaminada o directamente no la tienen porque se ha desertizado. Y resulta que todo esto forma parte de esta. Sin embargo, aquí tenemos, y tengo que decir lamentablemente que algún compañero, digamos, me viene a la cabeza pensando en que Abengoa, que es una empresa multinacional española, provocó las situaciones de revuelta en Bolivia por las cuestiones de agua. Estamos hablando, por lo tanto, de crímenes muy abiertos, muy notorios, y luego no se les juzga. Y por eso lo empalmo con lo que decía el compañero, luego contestó a otra cuestión, respecto a la dificultad de identificar a los culpables. Tenemos que ir al nómine. Es decir, yo pido que se juzgue a Lagarde. Pido que se juzgue a Rato, ya no solo por el robo que hizo aquí, sino por su papel en el Fondo Monetario Internacional. Pido que se juzgue a todos los responsables, incluyendo a los empresarios que van a Davos y dan las instrucciones a sus sicarios para que hagan lo que luego hacen. Por lo tanto, creo que tenemos, y de ahí que insistía en que me parece, y lo digo muy sinceramente, muy importante esta lucha en el terreno judicial, en donde en última instancia partimos con desventaja, pero en última instancia, como decía, tenemos que ir horadando la piedra para que al final lleguemos hasta el final, porque evidentemente esto es un proceso de educación también, de que tomemos todas conciencia de esta situación, que no se trata de que hay un malo, sino que hay un sistema, pero que en ese sistema se aprovechan unos señores que son los responsables, y a esos también los tenemos que juzgar al sistema en sí mismo. Eso sería, digamos, un brindis al sol. De ahí que entiendo que efectivamente tenemos que ir permanentemente señalando a cada uno de los responsables. Respecto a la cuestión que señalaba también la compañera, retomo la cuestión porque lo quería vincular solamente a esto, toda la cuestión de la llamada doctrina del shock. Bueno, esto es precisamente, y gracias por señalarlo, el mecanismo del totalitarismo de mercado moderno. Es decir, antes el shock era cuando salían las tropas de asalto a la calle, o cuando salían los escuadrones de la muerte a la calle y de hecho te machacaban. Ahora, realmente eso no hace falta, aplican políticas. Este señor que mencionaba, el Duhovne, con el que, digamos, tuve este cruce que tuvo bastante repercusión, se ha permitido decir, está grabado en internet, bueno, hemos tomado medidas súper drásticas. Y hay que decir que es la primera vez que ocurre en Argentina que medidas tan drásticas no suponen la caída de un gobierno. Claro, lo que no dijo es que esas medidas solo habían tomado dictaduras. Por lo tanto, claro, ¿cómo iba a caer el gobierno? Bueno, algún otro gobierno, digamos, de ultraderecha lo adoptó y efectivamente dio lugar a las dictaduras. Pero en este sentido, por lo tanto, digamos, la doctrina del shock, es decir, la idea del shock. Vamos directamente a fuerte. ¿Qué dicen los terroristas neoliberales hoy? ¿Qué dicen? Que Macri fue gradualista. Dicen, cuando hay algún gobierno neoliberal, dicen, no, el problema de que ha fallado porque no fue a saco, sino que fue gradual. Es el terrorismo, el nuevo terrorismo. Yo les acuso de terroristas. Es decir, porque en última instancia, claro, provocan terror. La gente vive aterrorizada cuando no come, cuando no puede acceder, y por eso se suicida. No estamos hablando de broma. Y por lo tanto, todo eso forma parte de los crímenes económicos contra la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, el papel de los medios de comunicación es terrible, ¿no? Si los medios de comunicación cumplen un papel realmente increíble. Y yo tengo que decir una cosa.
Hay muy buenos periodistas a los que tenemos que reivindicar y apoyar permanentemente porque están acosados en todas partes del mundo cuando dicen la verdad. Pero también tenemos que denunciar a todos los que son cómplices de este sistema. Y en ese sentido hay que decir que no son solo los medios de comunicación, son los periodistas. Y no acusemos, no señalemos a los periodistas que están en condiciones de precariedad, porque evidentemente no están en condiciones de aparecer, pero sí a los jefes de redacción, a los editores, que en última instancia hacen eso que señalaban. Claro, el problema resulta que Cataluña fue la gran salvación de la burguesía catalana y de la burguesía españolista. Es decir, ambos, entre dos, nos derivaron de un debate social a un debate político de burgueses que en última instancia lo que están buscando es satisfacer sus intereses. Incluyo en ello, en esa burguesía Esquerra Republicana de Cataluña, que son los verdaderos liberales según ellos. Y en este sentido, por lo tanto, tenemos que también zafar de eso, de evitar entrar al trapo, de decir, no, a mí no me hables de Cataluña, háblame de las pensiones, háblame. Por eso el señor, digamos, que hoy ocupa la presidencia del gobierno, se ocupa estar hablando todos los días de Cataluña, 155, en un discurso abiertamente de derecha, hay que decirlo. El Partido Socialista se ha convertido en un partido neoliberal de derecha, su presidente de gobierno es un señor de derecha y, por supuesto, hace un discurso de derecha. Respecto a lo que preguntaba Alejandro, respecto a la financiarización en relación a la cuestión, digamos, ambiental, obviamente es crucial. Por eso también en el orden, digamos, jurídico, tenemos que discutir, denunciar, señalar el papel que juega todo el orden, el desorden, o mejor dicho, la desregulación financiera. Porque precisamente resulta que no hay orden, digamos, nacional para las finanzas. Hay, digamos, una libertad absoluta a nivel de los mercados, a nivel mundial. Y eso, al final, es la regulación de los poderosos. Y, por lo tanto, la cuestión medioambiental, digamos, está sometida a la especulación financiera. Y, de hecho, cuando hablamos de lo ambiental, se entrecruza la ambiental, la alimentaria, la económica. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de ambiental, tenemos que hablar también del efecto que tiene la, digamos, la ingeniería genética, digamos, con todo la producción, digamos, que ha sido transformada genéticamente, en la cual, digamos, los agricultores hoy dependen de que puedan comprarle a Monsanto el año que viene las semillas, pero no puedan guardarlas. Se ha despojado, por lo tanto, de la relación con la naturaleza. Pero es que además Monsanto mata precisamente con el glifosato, pero resulta que es difícil. Hay varios países que han planteado ya, digamos, su prohibición, algunos están en trámite, pero realmente es muy difícil porque el poder de Monsanto es descomunal y se entrecruza ahí la contaminación ambiental que provoca la afectación a la salud y, por otra parte, la hambruna que estaba relacionada a estas cuestiones que hablamos, porque al fin y al cabo, si antes tenían unas semillas, un pequeño campesino las podía cultivar y comer, economía de subsistencia. Ahora no es posible, porque como además la contaminación de los campos a través de toda la producción, digamos, transformada genéticamente, hace imposible la producción natural. Sin embargo, es posible alimentar a toda la humanidad por organismos que no estén genéticamente modificados. De ahí que se entrecruza toda esta cuestión y, por supuesto, la financiarización cumple un papel centralísimo. De ahí que tenemos tarea en todos los órdenes, porque evidentemente esto también se traslada al ámbito de la medicina. Evidentemente, cuando, digamos, hablamos de la medicina, también tengo compañeros aquí que seguramente estarán pensando que estoy pensando en ellos, sí, estoy pensando en ellos o en ellas, porque evidentemente también ahí vemos que hay un comercio con la cuestión, digamos, de la salud, y que por otra parte también no hay una actitud de rechazo a lo que provoca la enfermedad. Es decir, más bien atendemos las cuestiones de enfermedad que ya han sido producidas, pero aceptamos que se produzcan porque evidentemente aceptamos todo lo demás. De ahí que todos tenemos tareas en esta lucha por la democracia real que todavía no existe, ¿no? Y respecto a la pregunta del compañero hacia dónde vamos, yo tengo que decir que clase trabajadora no puede desaparecer, porque evidentemente si decimos que el trabajo es la única fuente de creación de riqueza, el trabajo no va a desaparecer, la clase trabajadora tampoco. Otra cosa es que nos roben el trabajo, y en ese sentido, cuando yo decía que en el momento actual
digamos, a los bienes comunes hay que incorporar el conocimiento. ¿Por qué? Porque se nos ha robado el conocimiento. Hablan de inteligencia artificial, no existe. La única inteligencia es la humana. Solo que se nos ha apropiado, se nos ha robado, esa inteligencia se ha metido en unos programas que sustituyen nuestra función. Pero hay alguien que tiene que programarlo. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que exigir, que también salió aquí a colación de otras cuestiones, es la reivindicación de los derechos de propiedad sobre el conocimiento de la humanidad. No puede ser que se hayan apropiado de ellos del conocimiento de la humanidad. De hecho, es para mí hoy centralísima esta disputa. Y por lo tanto, digamos, disputar de que no puede haber una patente de invención que dure más de un año. Por decir ejemplo, no podemos negociar si le damos 1 año y medio. Pero evidentemente estamos hablando de que tenemos que disputarle a ellos esta cuestión que tiene que ver con la propiedad, porque es lo que evita que se sustituya a un trabajador por un robot que hace lo mismo que hacía ese trabajador. ¿Cuál debe ser el papel de la tecnología? El de aliviar las condiciones de trabajo y generar condiciones para producir lo suficiente. Pero no es esa la situación, el papel que cumplen actualmente. Es simplemente permitirles a ellos apropiarse de nuestro conocimiento y utilizarlos en contra de nuestros derechos. Por lo tanto, la clase trabajadora existe, existirá y hay que reivindicarla, y cada vez más, con una diferencia. Tenemos que ampliar la clase trabajadora, pero reducir la jornada de trabajo. ¿Cuánto deberíamos trabajar? Pues muy simple. ¿Cuántos somos para trabajar? Pues repartamos el trabajo entre todos y produzcamos de acuerdo a las necesidades que tenemos, y ahí lo resolvemos. Y tengo que decirte una cosa, no sé si tú estuviste, compañero, en la manifestación del otro día, y yo leía a una periodista del Mundo decir que los chicos, chicas jóvenes, habían salido solo a reivindicar el clima. No. Decía, este sistema es incompatible con la naturaleza. Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían rescatado. Digamos, y todas consignas anticapitalistas, muchas consignas anticapitalistas. No, felizmente, digamos, yo salí muy contento de ahí, de esa manifestación, porque tuve la convicción de que había una conciencia que en última instancia es la continuación del legado del 15M y de todas las luchas sociales, porque no hemos nacido de un zapallo, aquí no hagamos adanismo, la lucha social en este país y en el mundo viene de siglos, de milenios y seguramente de millones de años. Así que continuamos con las preguntas. Muy bien. Perdón, después queda para lo que hacer. Bueno, hay 2 palabras pedidas. No sé si vamos pensando en poner una hora final como las 9:30. San Gabriel y Antonio. ¿Alguien quiere más hacer una pregunta? Tomo nota y cerramos. Bueno, Gabriel. Sí. Buenas noches. Quiero felicitarlos por la iniciativa. Realmente muy interesante la mesa, muy necesaria. Algunas preguntas rápidas y reflexiones. El derecho no surge por generación espontánea, el derecho es fruto y expresión de determinada correlación de fuerzas que va cambiando a lo largo del tiempo. Aún así, sabemos que el terreno jurídico es uno de los terrenos de lucha, y aún sabiendo que los delitos y crímenes económicos no deben restringirse tan solo a la cuestión financiera, pero quería que hicieras alguna reflexión sobre algunos instrumentos recientes en el campo financiero, como el tema de los fondos buitre o como el tema de los paraísos fiscales, 2 temas que fueron bastante discutidos en Naciones Unidas por iniciativa de algunos gobiernos latinoamericanos, especialmente el gobierno argentino anterior al de Macri. Con relación a la identificación del sujeto, retomando la observación del compañero, yo veo que una de las grandes, gigantescas dificultades que tenemos es romper con el que podríamos llamar de discurso honestista. El discurso honestista que nos dice que el gran problema de todos nuestros países es la corrupción. Y de hecho, cuando conversamos con mucha gente en los más diversos ámbitos y preguntamos cuál es el principal problema del país, de forma casi sistemática aparece el tema de la corrupción en primer lugar, y cuando intentamos que nos expliquen qué entienden por corrupción, enseguida aparece el papel de los políticos, aquellos que, como bien señaló Jorge, podemos definir como los sicarios o como los empleados del sistema, los empleados de las clases dominantes. Son pocos, muy pocos, los que aluden a los bancos, por ejemplo, como bien vimos en la manifestación del viernes. Todavía son minorías de la población aquellas que entienden que los políticos son corresponsables, pero no son ellos los que deciden, son apenas
meros funcionarios, meros empleados de un reducidísimo porcentaje, de un puñado muy pequeño de superpoderosos individuos que son los que manejan las grandes corporaciones y que son los que dominan el mundo, un mundo nunca tan desigual en la historia de la humanidad como es hoy. Entonces, combatir el discurso del honestismo, y quería alguna reflexión de ustedes sobre el tema, cómo combatir el discurso honestista, porque de hecho de eso se trata, de una batalla político-cultural, político-ideológica de gran alcance para poder realmente identificar a los responsables de un genocidio que hoy es un genocidio con autores invisibles, un genocidio como parecía en un libro publicado hace unos años, el relatorio Lugano, el informe Lugano, que justamente la gran perversidad del sistema hoy es que no en todos los lugares, en algunos sí, está Bolsonaro para demostrarlo, pero no en todos los lugares hay necesidad de nuevos Hitlers. El sistema hoy funciona con otra lógica y de ahí entonces la expresión totalitarismo neoliberal realmente es muy oportuna. Y para terminar, el tema de los medios de comunicación, evidente, pero no solo ellos, los círculos académicos, las universidades también tienen un papel en gran parte cómplice de este sistema. Hacía alusión al tema del honestismo. En la ciencia política, por ejemplo, que es mi campo de actuación, asusta ver la cantidad de colegas que tratan el tema de la corrupción. Cuando hablan de corrupción hablan de corruptos, nunca de corruptores, de corruptos políticos, y no hacen absolutamente ninguna alusión al gran saqueo que significa la deuda, al papel de las corporaciones, como si las corporaciones no fueran actores políticos de primer orden. Y entonces, en fin, en todos los ámbitos se da, pero el ámbito académico es un ámbito privilegiado también en la legitimación, la justificación del sistema. Quién sabe, una sugerencia a futuro, no organizamos algún ciclo de cine-debate para elegir algunos documentales y algunos no documentales que ilustran estos crímenes económicos gigantescos que estamos sufriendo. Gracias. Muy bien. Antonio. Sí, yo creo que, claro, cuando estamos hablando de perseguir el crimen económico como un delito de humanidad, estamos hablándolo en la sociedad internacional de hoy, no una sociedad imaginaria, porque evidentemente esto se puede realizar en la sociedad internacional que existe hoy, es decir, en las organizaciones internacionales que existen, etc. Porque lo demás ya es otra discusión. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que efectivamente la vía, o digamos la posibilidad o la viabilidad de estos delitos sería, en mi opinión, lo que antes se ha reflexionado aquí, los delitos ecológicos y económicos realizados por empresas internacionales. Digamos, sería un ámbito más susceptible que por X o Y, pues son delitos que están, digamos, catalogados como tal en muchísimos países del mundo, pero X o Y país no lo realiza. Eso sería, en mi opinión, el futuro de este tipo de cosas. Pero para mí, y es la pregunta que hago, hay un tema que quizá habría que incluir, porque estamos viendo que en las guerras tienen su propio derecho, ¿no? Y por lo tanto hay intervenciones bélicas que duran X, ¿no? Vamos a ver, 1 año, 2 años, estoy hablando de los bloqueos. Los bloqueos arruinan a países, no solo arruinan, sino que es que determinan el desarrollo económico de ese país. Y son bloqueos que a veces se hacen internacionalmente o a veces se hacen nacionalmente, es decir, un país decreta el bloqueo a otro país, pero resulta que ese país que lo decreta es el mercado natural del otro país. Me estoy refiriendo al caso de Cuba, que es una vergüenza que en más de 50 años haya un bloqueo que determina y arruina una economía. Entonces, desde ese punto de vista, en la tipificación, por lo menos teóricamente, habría que introducir, y quiero saber tu opinión, porque claro, estás hablando de imponer a un Estado unas medidas económicas que están provocando unos crímenes impresionantes. Entonces, habría que introducir este tema en los delitos que afectan, porque es evidente que todos los delitos que afecten, y yo, ajustes, políticas de ajustes, deuda, eso en la sociedad internacional es imposible de perseguir. Entonces, yo digo que creo que la idea es, efectivamente,
la empresa internacional. ¿Por qué? Porque tiene que ser ella la que tiene que indemnizar. O sea, es decir, esto está basado en que la indemnización del daño sea realizada por la empresa, por las empresas internacionales. Porque es evidente que si, por ejemplo, existiese ese tratado, que actualmente es muy difícil en el Estatuto de Roma o cualquier lado, pero si existiese un tratado de esas características, muchos países no iban a firmar ese tratado. Entonces, pero sí se podría, una empresa que actuase, por ejemplo, en China, con la legislación de China, hiciera un crimen de humanidad, se podría indemnizar a esa empresa transnacional a los que han sufrido daño. O sea, esa es la idea un poco, pero sobre todo la del bloqueo de la gente que vive. Sí. Bueno, a ver, una pregunta muy breve para los tres. ¿Cómo pasáis la crítica profundísima que hace Jorge y que yo comparto al concepto de propiedad privada por la defensa del artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Vosotros que estáis planteando recurrentemente el tema de la derecha. Lidia. Bueno, básicamente voy a tratar de responder algunas preguntas haciendo también relación a la cuestión de la responsabilidad, porque al final son dos preguntas que han surgido y yo creo que son importantes. Vamos a ver, voy a empezar con el tema de presión económica, bloqueo, etcétera. En el año 1969 se adoptó el tratado o la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En las negociaciones, los países del llamado por el entonces bloque socialista y algunos países que habían surgido del proceso de descolonización exigieron que se incluyese un artículo 52 que hablaba efectivamente de esto, es decir, de los ataques económicos contra los estados, que ya son todos independientes, soberanos y libres, y que podían poner en peligro no solamente su consentimiento, su voluntad, sino también su soberanía. Esto lo plantearon muchos estados en el marco de las Naciones Unidas. ¿Qué ocurrió? Nada, o sea, no fue aceptado, no fue introducido y punto. Es decir, el status quo es el que es a día de hoy y es muy difícil movernos de ahí. Que hay iniciativas, que hay proyectos que abordan estas cuestiones como cuestiones importantísimas de primera necesidad para la supervivencia de los estados, se ponen sobre la mesa. El problema es que cuando tú vas a una negociación, cuando vas a un tratado, cuando estás negociando un instrumento internacional, la relación de fuerzas es la que hay. Por lo tanto, ya esta propuesta, que fue una propuesta en firme, fue rechazada. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad, tenemos tres niveles de responsabilidad. Y eso es así: la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los individuos que forman parte de las estructuras del Estado, que son los que toman las decisiones y que al final son los que se le hacen responsable penalmente, civilmente, administrativamente, pero la responsabilidad del Estado es otro tipo de responsabilidad. Hablando de derecho internacional, es una responsabilidad internacional que no tiene nada que ver con la responsabilidad de las personas que actúan a través del Estado. Por eso, cuando los crímenes contra la humanidad se habla de responsabilidad penal individual, es muy importante porque lo que se pretendía evitar es que, tomando como referencia la estructura del Estado, todas estas personas que habían cometido, ordenado y planificado esos crímenes quedaran impunes. Y luego tenemos, por otro lado, la responsabilidad de las empresas o de las corporaciones. Y nos enfrentamos de nuevo aquí a la cuestión de la responsabilidad individual y de la responsabilidad colectiva. Estábamos diciendo antes, no, yo quiero que este señor, que es el dueño o el directivo de esta empresa, o quiero que la junta directiva de esta empresa sea responsable penal, civil o administrativamente de los daños que se hayan cometido en el marco de sus operaciones. Bien, nosotros vamos más allá y decimos, no solamente es necesario hacer responsable, no solamente es, o no es suficiente hacer responsable a los individuos que forman parte de las estructuras directivas y que son dueños de las empresas. Muchas veces hay que hacer responsable colectivamente a la empresa también, a la empresa como sujeto jurídico. ¿Por qué? Porque los individuos van y vienen. Un crimen, la Texaco, por ejemplo, ¿qué ocurre?
se pone una demanda contra los directivos que tomaron decisiones. Mañana el directivo se va, mañana el directivo muere, mañana el directivo desaparece y nadie se hace responsable de esos daños. ¿Por qué? Porque no se responsabiliza la empresa. Por lo tanto, la empresa sigue operando, la empresa sigue desarrollando sus políticas, sus procedimientos, sus operaciones, su política criminal y nadie la para. Porque sigue manteniendo sus fondos, sigue manteniendo sus estructuras, sigue manteniendo su personal y sigue operando como si tal cosa. Por lo tanto, hay que apuntar no solamente, en este caso de las corporaciones, a la responsabilidad individual, sino también a la responsabilidad corporativa. Es muy importante, porque no estamos hablando de la culpa colectiva referida a la culpa del Estado, que por eso se rechazó en el Estatuto de Roma, se habló de la responsabilidad de las personas jurídicas. Sin embargo, se rechazó. ¿Por qué? Porque se ponía como excusa que no se podía hacer responsable al Estado penalmente por crímenes internacionales. Y entonces se rechazó en general cualquier tipo de responsabilidad de las personas jurídicas, pero es un medio más para acudir y exigir no solamente que se haga efectiva la responsabilidad, sino que muchas veces las empresas, las corporaciones no sigan desarrollando su política criminal. ¿Cómo puede ir funcionando esto? Derecho interno, derecho internacional. Pues efectivamente hay países donde hay normas que están más desarrolladas, donde ciertos crímenes están tipificados, pero cuando estamos hablando muchas veces de este tipo de crimen económico producido por empresas transnacionales, estamos hablando de una situación compleja, de una red compleja. Estamos hablando de una empresa que tiene la matriz en un país, que tiene subcontratas, que tiene delegaciones, que todas son personas jurídicas distintas, y ahora el daño se produce en China, pero la empresa está domiciliada en España. Por lo tanto, ¿dónde se tiene que hacer responsable a la empresa? ¿En China o en España? Bueno, pero si es en China, que normalmente no es en China, que normalmente es en la República Democrática del Congo, o es en Bolivia, o es en Brasil, o es en Ghana, o es etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la legislación ahí es más laxa, es más flexible. Por tanto, las empresas pretenden que la responsabilidad por daños se dirima en jurisdicciones que son mucho menos exigentes que las jurisdicciones donde tienen sus matrices o donde tienen sus centros de operaciones. Y nosotros estamos trabajando ahora mismo en el marco de las Naciones Unidas en un tratado sobre empresas y derechos humanos. Esta es una de las cuestiones más importantes que estamos discutiendo, el tema de la jurisdicción. ¿Dónde se debe juzgar a las empresas? Porque estamos hablando de empresas, ¿no? ¿Dónde debemos juzgar a las empresas que cometen violaciones a los derechos humanos? Luego, ¿qué ocurre? Que tú tienes tu foro, por ejemplo, la empresa, una empresa en Estados Unidos está domiciliada allí, entonces tú vas a juzgar a la empresa en Estados Unidos porque tiene allí su matriz y te dicen no, esto es un forum no convenience. Aquí no podemos juzgar a la empresa porque el daño se ha producido en otro país. Por lo tanto, lo que necesitamos es lo que llamamos un forum necessitatis. Cuando estamos hablando de estos crímenes económicos, necesitamos un foro judicial adecuado para poder juzgar a las empresas y hacerles responsables siempre. Entonces, esto como en materia de responsabilidad. El tema de la corrupción. Pues el tema de la corrupción, pues obviamente es una de las grandes lacras que vive el mundo en la actualidad. Es decir, no podemos negar que es uno de los grandes crímenes económicos que se cometen sistemáticamente y diariamente, y no solamente el crimen económico al que estamos acostumbrados. Veamos Obiang en Guinea Ecuatorial, o Ferdinand Marcos en Filipinas, o el propio Pinochet en Chile. Es que estamos hablando de otro tipo de corrupción, hablando de una corrupción institucionalizada, hablando de una corrupción política, de los políticos que se pliegan a las políticas de ajuste, a las políticas estructurales del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, etcétera, que no hacen más que generar una sociedad de hambre, crisis, necesidad, desigualdad, pobreza, etcétera. Yo antes comentaba el informe que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como un dato, ¿no? Pero realmente es importantísimo porque le está diciendo a España: usted ha aplicado una serie de políticas de ajuste estructural o de austeridad
Y esas políticas no han retrocedido, o sea, han sido políticas regresivas, y cuando ha terminado esta situación de crisis, usted no ha dado vuelta atrás. Y esto ha generado una desigualdad en España. Creo que España es el país más desigual de toda la Unión Europea, y el otro día escuché que era el segundo país con la mayor tasa de pobreza. Entonces, o sea, son cosas alarmantes, como los países al final se pliegan, incumpliendo sus obligaciones internacionales, fundamentalmente en materia de derechos humanos, a los mandatos de organismos internacionales que, como sabemos, tienen intereses y tienen objetivos totalmente distintos a lo que son la salvaguardia de los valores fundamentales de la población, en particular de la población más desfavorecida y más empobrecida por este sistema, que yo creo que ahora sí que podemos concluir que es un sistema criminal. ¿Quieres decir algo de la propiedad? Porque va a insistir Liliana. Artículo 17, es que recuérdamelo porque no me lo sé todos de memoria. Dice: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos se articula en un sistema que todos conocemos, es decir, el sistema capitalista que reconoce la propiedad privada como un derecho humano prácticamente más, que luego desaparece, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es verdad que desaparece, o sea, la propiedad privada no aparece como un derecho fundamental, como un derecho humano, pero sí aparece en la Declaración, reminiscencia de otros instrumentos de derechos fundamentales que ya habían sido recogidos en Europa. O sea, yo creo que la Declaración Francesa de Derechos del Hombre, además, se reconoce también la propiedad privada. Entonces, o sea, ¿de dónde viene? Pues de dónde viene. Lo que pasa es que ¿no? la Carta Universal es un avance importante, sí, bueno, que hay que recordarlo, se consiguió y en palmo con lo que decía Gabriel, ¿no? Que en última instancia también creo que en tu pregunta también te va la respuesta a tu pregunta, en el sentido que, digamos, te referías a la cuestión de los fondos buitres y demás. Pero esto, digamos, lo relaciono con esto en el sentido que al fin y al cabo la Carta Universal de Derechos Humanos se consigue en la posguerra gracias a una correlación de fuerzas internacional que ahora no existe. Sí, no hay que olvidar que precisamente en esa disputa, mientras Estados Unidos quería, digamos, hacer prevalecer las libertades individuales y demás, mientras que el bloque, digamos, soviético quería hacer prevalecer los derechos sociales, al final hubo un acuerdo bueno, venga todo, y al final entraron todos, cosas que ahora precisamente quieren desmontar, porque precisamente está en una correlación de fuerzas, creo que bastante distinta, mucho peor que entonces, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía, que creo que tú, digamos, dabas la respuesta en el sentido de cuando decías, por ejemplo, fondos buitres, paraísos fiscales. Es decir, la correlación de fuerza que tenemos en el terreno legislativo es muy mala. Para pensarlo, hasta ahora, digamos, presidente de la Comisión Europea es un delincuente. O sea, el señor Juncker, digamos, arregló con 100 y pico empresas transnacionales convertir a Luxemburgo, su estado, en un paraíso fiscal. Se hizo todo lo posible para liberarlo, limpiarlo. Antes se hizo algo parecido con Durão Barroso. Todos los miembros de los organismos internacionales no tienen currículum, tienen prontuarios. Y muy profusos. Y en ese sentido, por lo tanto, bueno, podríamos decir Lagarde, podríamos decir todos, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, ahí viene la importancia de dirimir permanentemente las cuestiones estas, creando conciencia, porque efectivamente, para que efectivamente tenga un correlato en la jurisprudencia, en la legislación, hace falta que haya, digamos, una conciencia social de su necesidad. No la van a modificar ellos de motu propio en contra de sus intereses. Tendrá que haber una correlación de fuerzas, que es la que precisamente yo creo que felizmente, y ahí está un poco mi visión, digamos, optimista, ¿no? Se dice que a veces cuando uno describe la realidad es muy pesimista, y yo digo que siempre hay que tener cuidado, que una cosa es
ser optimista documentado, lo cual te lleva a ver la realidad tal como es, y otra cosa es pensar de que no puedes hacer nada. Y por supuesto yo veo de que desde los 90 particularmente, los movimientos anti-globalización, en última instancia están reconstruyendo también el sujeto social a nivel global. Y evidentemente hay cuestiones que hoy nos planteamos a nivel global que no se planteaban antes. Y yo creo que esa es la buena noticia, porque en última instancia la cuestión de los paraísos fiscales, la cuestión de los fondos buitres, toda la financiarización de la que hablábamos requiere un acoso a nivel global. Y yo creo que, aunque todavía a lo mejor no sean no sé cuántos, la mayoría, pero yo creo que los bancos, la mayoría sí que tiene conciencia del papel de los bancos, por lo menos en muchos países. Yo creo que estamos en un momento en donde la lucha es muy encarnizada, ellos tienen un poder de fuego muy grande, pero nosotros creo que vamos avanzando, y en ese sentido decía las manifestaciones, no solo la reciente, la del otro día, la cuestión ecológica, sino también el movimiento de mujeres, todo en última instancia. Quería aprovechar, y esto es porque en última instancia quiero recordar también que todo lo que estamos discutiendo se discute desde ese tiempo. El señor Engels, en la historia de la familia, la propiedad, reflejaba cómo en la época, digamos, precivilizatoria, existía el matriarcado, y el matriarcado era un sistema de filiación. Resulta que cuando se pasa al patriarcado, cuando lo que hace falta es heredar, que se heredaba a través del padre. La cuestión de la propiedad, en última instancia, significa, por lo tanto, un retroceso en muchos ámbitos, además asociado a la violencia consistida. Es imposible, creo que, separar una cosa de otra. Y de ahí que yo lo que quería reivindicar, es decir, estamos en estos momentos probablemente construyendo el sujeto social. A veces parece que un poco dividido, pero no está. Las que vamos a las manifestaciones, digamos, de reivindicaciones de igualdad de género, también a las de cuestiones ecológicas, sociales, y yo creo que en ese sentido, digamos, estamos en un momento de construcción, pero que hay que verlo con optimismo, ¿no? Y por lo tanto, a lo que decía el compañero, que creo que se ha ido, de que la sociedad real, digamos, en estos momentos, la sociedad real de alguna manera parece adormecida. Yo creo que hay que pensar que los cambios a veces se producen con una rapidez que no podemos prever, ¿no? Yo recordaba hace un rato que en marzo por ahí, dando clase, hablaba, que fueron mis últimas clases antes de tomarme este receso, decía a los alumnos, les hablaba de la cuestión que incluyo en la economía política mundial, la cuestión medioambiental. Entonces me decían, bueno, eso. Digo, bueno, ha habido, en esos momentos, lo único que había habido una huelga en Suecia de Greta, que parece que se ha convertido en Diana. Yo creo que ha hecho todo lo que se le puede pedir a una chica de 7 años en buena hora. Otra cosa es luego lo que pueda ocurrir detrás de los movimientos que se acomodan y quieren hacer los del negocio, digamos, los del negocio verde, quieren aprovechar esto e instrumentalizarlo, pero es otra historia. Pero bueno, lo que quería decir, yo les contestaba, pero vamos a ver, ¿cuánto hace que hay grandes manifestaciones mundiales por igualdad de género? Muy pocos años. No nos podíamos imaginar que fuese tan rápido el proceso de generalización de la lucha a nivel mundial. Bueno, en la cuestión climática ya se ha instalado desde estos días y obviamente no va a desaparecer. Y se entronca, se enlaza con las cuestiones sociales y no va a desaparecer. El trabajo, por lo tanto, para nosotros es ese. Y de ahí que yo, personalmente, en relación a la pregunta de Liliana, de cómo lo relacionamos, yo creo que tiene que estar en el centro, es decir, la cuestión de la propiedad de los bienes comunes y de la defensa, por lo tanto, de la naturaleza como algo que no es nuestro, que no podemos vender, que no nos la pueden robar, tiene que estar en el centro. Yo creo que precisamente la reivindicación de las condiciones de que somos parte de la naturaleza y no puede ser una parte propiedad del todo, que somos parte de la naturaleza, y la cuestión de los derechos humanos, me parece que son las dos grandes consignas revolucionarias que incluyen a todas las demás y que nos van a permitir salvar a la humanidad, porque no tengo duda que los buenos vamos a ganar.